A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Dios les bendiga una vez más a todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos que tengan de estar en sintonía en esta su estación y a esta hora de su programación, a su declaración al día, donde como siempre ya lo hemos dicho, que el propósito principal de nosotros es traerlos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios en declaraciones, en aquello que en la Escritura se manifiestan o se declaran como simbolismos o como misterios en la palabra de nuestro Dios. Pues nuestro anhelo y nuestro deseo es declarar mensajes prominentes, de prominencia, mensajes que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra relación con nuestro Dios, con nuestro crecimiento espiritual, estando también conscientes de que el ambiente en el cual nos rodea, el ambiente en estas partes del mundo, ambiente del cristianismo, no queremos ignorar, no hemos ignorado ni queremos pasar por alto el hecho de que hay una gran falta de instrucción en profundidades de la palabra de nuestro Dios. Por lo regular, los mensajes son de tipo superficial, no precisamente porque Dios no quiera darnos mensajes o entendimiento en su palabra, sino más bien porque nosotros mismos nos conformamos o caemos en el punto de creer y pensar de que no es necesario y no es importante profundizarnos en la palabra de nuestro Dios. Pero el mismo apóstol Pablo nos dice que es importante, que es necesario que nosotros vayamos adelante a la perfección. También nos dice el apóstol Pablo que debemos de dejar el comienzo de la doctrina de Cristo. Y para ello necesitamos entonces pedirle a nuestro Dios la guianza y la ayuda. Porque no es bueno aceptar el hecho de decir de que yo no entiendo, yo no puedo, no es para mí. Entendiendo primeramente aquello que nos dice Santiago, que si alguno es falto de sabiduría, demándesela a Dios. Está entre lo que es la sabiduría, el entendimiento de cómo lidiar con los asuntos de la vida, con los quehaceres de la vida y lidiar con nuestra propia condición humana. Pero también está en aquello que es maravilloso de entender la palabra de nuestro Dios. La sabiduría de entrar a las profundidades de nuestro Dios, las profundidades del Altísimo, para conocer los misterios de la palabra de nuestro Dios. Porque Pablo nos dice que el Señor llamó a la iglesia con un propósito, y es de anunciar, de declarar la multiforme sabiduría de nuestro Dios. Y esa encomienda se la dio ¿a quién? A la iglesia, al pueblo. Ahora, la sabiduría, Dios quiso en su sola y soberana voluntad, su sabiduría desarrollarla en misterios, en simbolismos. Y precisamente por eso hemos deseado tener este programa para cada uno de ustedes, aquellos que les interesa, aquellos que no se conforman solamente con algo superficial en la palabra de nuestro Dios, sino aquellos en los cuales les gusta profundizarse en ello. ¿Por qué? Porque en la palabra es única y específicamente para descifrar a nuestro Dios, identificar quién es nuestro Dios, cuáles son los planes de nuestro Dios y qué tenemos nosotros que ver en los planes de Dios y también de nosotros mismos. O sea, es bastante en lo cual podamos decir de lo que encontramos en la palabra, que es imposible de que alguien pueda en un razonamiento sano, una mente sana, decir de que entiende completamente la palabra de nuestro Dios. Es algo imposible, porque entender la palabra es querer ponerse en la mente de nuestro Dios. Aunque nosotros, Pablo nos dice que tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, la mente de Cristo, no por ello podemos entender las profundidades de nuestro Dios. Pero en aquello en lo cual podemos nosotros alcanzar a entender, es necesario que las pongamos
a por obra y usemos la facultad que Dios nos ha dado para entrar al conocimiento de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Ahora, estando conscientes de que la palabra de nuestro Dios se descifra a sí mismo, la palabra de nuestro Dios se descifra a sí mismo, o sea, no tomando notas ni tampoco ideas o pensamientos o visiones o sueños para dar una descripción de los mensajes de la palabra de nuestro Dios. La palabra, el mensaje de Dios, no se recibe por sueños, sino la palabra se descifra a sí mismo a través de la revelación que Dios da en el corazón, en la mente y en el corazón de aquellos que anhelan y desean como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no se quedan ahí, sino que esfuerzan su pensamiento, su razonamiento, su nivel de capacidad para profundizarse en los mensajes de la palabra de nuestro Dios, al grado que convence a Dios de que Dios le dé lo que le dio a Pedro: entendimiento, revelación, declaración de los mensajes que están en la palabra de Dios. Y precisamente a través de los mensajes y revelaciones que podemos adquirir en la palabra de nuestro Dios por hombres de Dios, siempre y cuando cada una de ellas juzgándolas conforme a la palabra de nuestro Dios y no a razonamientos. Digo, por cuestión de no recibir el mensaje de las revelaciones de la palabra de nuestro Dios a través de sueños, porque no es el tiempo de los sueños. No estamos en el tiempo de recibir revelaciones por sueños de la palabra de nuestro Dios, o sea, descifrando la palabra de nuestro Dios a través de un sueño, porque la mayoría de los sueños en los cuales se han dado o se han presentado han acarreado siempre mensajes falsos, mensajes que no tienen fundamento bíblico, como lo es, no para ofender, sino para despertar el entendimiento y la conciencia de nuestros hermanos, como el mensaje del rapto misterioso, donde no hay ningún fundamento bíblico, y precisamente esta enseñanza fue elaborada a través de un sueño en la iglesia anglánica por una joven y reforzándose con las enseñanzas en el tiempo de la Contrarreforma por el jesuita Rivera. Pero enseñanzas como esas y otras más que son productos de sueños no tienen fundamentos bíblicos, porque el eslabón que no está ligado en la palabra de nuestro Dios, por lo consiguiente jala o liga otro eslabón, que también es un error. Y para este tiempo las interpretaciones conocidas como de tipo futuristas se han desarrollado como una cadena grande de confusión, de errores, de mensajes que no tienen fundamento bíblico, sino son textos que se usan solamente, pero no basados en contextos, sino más bien en ideas o pensamientos escritos o desarrollados por alguien en el cual también ya está confundido o está en el error. Para ello queremos en esta ocasión tomar precisamente las expresiones dichas por el profeta Jeremías concerniente al pueblo de Israel. Digo, conforme al pueblo de Israel, y por varias razones. Una de ellas es porque es un gran segmento entre el pueblo que profesa cristiandad, que no ha tenido de Dios la revelación, no porque Dios no ha querido revelárselos, sino porque han sido alimentados con mensajes, con doctrinas que se oye un poco pesado, pero es así y no podemos engañarlo. Fruto de lo dicho por el apóstol Pablo en la primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 1 en adelante, diciéndonos precisamente de este gran segmento de los cuales apostataron de la verdad y para este tiempo han escuchado a espíritus de error y doctrinas de demonios. Y precisamente es una doctrina de demonio, de diablos, de espíritus de error, usando a hombres amadores de sí mismos, engañadores, en los cuales enseñan que el pueblo de Israel no tiene nada que ver con Dios, que Israel ya fue desechado y aún han tenido el atrevimiento de
decir que el pueblo judío está bajo maldición porque ellos crucificaron a Cristo. Cualquier enseñanza, mensaje que se enseña, que se muestra, para que tú en tu corazón tengas odio y desprecio por cualquier raza, es una enseñanza originada en el infierno. ¿Por qué? Porque el mensaje primordial en la palabra de nuestro Dios es amar. Amar aún a nuestros enemigos. Pero digo que este gran segmento entre diferentes movimientos cristianos que enseñan al pueblo a no solamente que ignoren al pueblo de Israel, sino que aun que lo desprecien, lo maldigan, aún lo persigan y lo lleven hasta la muerte. Y para ello miramos en el transcurso de la historia que es precisamente lo que ha acontecido con el pueblo de Israel. ¿Y qué ha hecho estos enseñadores? Han privado al pueblo para que ellos se echen en sí mismo la bendición dicha por nuestro Dios, hablándole a Abraham diciendo: yo bendeciré a los que te bendijeren, mas a todos los que te maldijeren, maldeciré. Y precisamente miramos una maldición en las civilizaciones pasadas y en nuestro tiempo, de naciones en las cuales se levantaron en un tiempo siendo grandes poderíos, pero para este tiempo nos encontramos simplemente como una pequeña isla o un país pequeñamente pequeño, atascado de toda inmoralidad, como lo es el país de la Gran Bretaña, el país de España, que en el año 1600, España llevó una expulsión, una persecución y una expulsión de judíos de su país, siendo un imperio en esos tiempos. Igualmente la Gran Bretaña, habiendo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial un buque de judíos huyendo de la eliminación de la Alemania nazi, buscando el refugio en la tierra de Palestina, entonces controlada también por la Gran Bretaña. Habiendo estos forzado al buque que regresara a Europa, donde fueron aniquilados los judíos, para este tiempo miramos la Gran Bretaña, una isla que se gloría en grandezas, pero que está podrida. La inmoralidad, el homosexualismo, el lesbianismo, ha azotado tanto a estas naciones que podremos decir es fruto de lo cumplido dicho por el Señor Abraham: y yo maldeciré a los que te maldijeren. Y miramos otros países en los cuales la historia da razón, que han tomado al pueblo de Israel como un blanco de maldición para descansar aún su odio interno y echárselo a una nación que es llamada por Dios para ser bendita, ignorando de una forma consciente lo dicho por nuestro Dios, por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 35 y 36, nos dice así: así ha dicho el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Ignoran voluntariamente o involuntariamente, algunos por causa de la ignorancia, el ignorar esto dicho por nuestro Dios, de que el pueblo judío, la nación de Israel, nunca va a faltar delante de Dios para ser nación. La historia nos da razón desde los tiempos antiguos, desde el tiempo en el que la nación de Israel se formó, precisamente en el país de Egipto, habiendo Dios llamado a Abraham, a Isaac, a Jacob. De Jacob formó los 12 patriarcas, de los cuales llegó el tiempo en el cual vino hambruna en la tierra de Canaán, habiendo José siendo vendido a Egipto y habiendo Dios dado gracia, entendimiento y sabiduría a José,
fue llamado por Faraón para ocupar el segundo lugar, en el cual, llegando el hambre, Jacob mandó a sus hijos a que comprasen alimento a Egipto, donde llegando ellos, José los reconoció. Después José, de reconocer sus hermanos, los hizo traer a la tierra de Egipto, donde se establecieron en el pueblo de Gosén, donde el pueblo se multiplicó. Y en la multiplicación del pueblo se levantó un faraón que no había oído de José y lo sometió a esclavitud. Y ahí en esclavitud el pueblo se multiplicó y se formó una nación, o sea, la nación de Israel. Desde la esclavitud de Egipto sobre Israel hasta el presente día, no han sido una ni dos, sino un gran segmento de razas y de naciones en las cuales han perseguido, no solamente los han perseguido, los han azotado, sino que aún han intentado la aniquilación completa de la raza judía. Vuelvo a repetir, algunos conscientes, otros inconscientes de lo dicho aquí por el Señor, por medio del profeta Jeremías en el capítulo 31. Estuvieron en ese tiempo razas en los cuales se levantaron para la aniquilación del pueblo judío. Algunas que se distinguen fueron los griegos. Los griegos quisieron, después de querer eliminarlos y al no poder eliminarlos por completo, quisieron asimilarlos. No pudieron asimilarlos, pero luego se levantó el imperio de Roma. Y nomás estoy dando de pasada una breve introducción, porque el tiempo no nos alcanzaría para elaborar en una forma completa y amplia sobre la historia del pueblo judío, sino solamente estamos dando una breve elaboración sobre ello para despertar también en la conciencia y la mente de aquellos que tuviesen de estar escuchando, para que se preocupen y tomen en sí mismos el deseo de profundizarse más en la palabra de nuestro Dios y en esto, en lo que tiene que ver con el pueblo judío, un pueblo que ha sido por Dios para ser bendito. Y no solamente bendito, sino que aún las naciones de la tierra nos bendijésemos a través de la raza judía, al grado aún de que el mismo Señor, nuestro Dios, declaró diciendo que de los judíos viene nuestra salvación. ¿Por qué? Porque a ellos se les fue confiada el Torá, la palabra, y siempre Dios quiso guardar un remanente fiel entre el pueblo judío, un remanente fiel donde la ley fuese perseverada. Y hasta este tiempo el pueblo judío, el judío errante, el judío religioso, conocido como ultraortodoxo o el judío ortodoxo, fieles hasta ahorita, guardando el Torá, porque Dios se los confió, porque Dios depositó en ellos algo que es excelente, que ahora también reside en un segmento muy breve, muy pequeño, dentro de la iglesia de nuestro Dios. Hombres que se han determinado guardar, no el Torá como el pueblo judío, sino aquello que fue dicho por nuestro Señor Jesucristo, que conocemos ahora como lo que es el Nuevo Testamento, y al pueblo judío como lo es el Antiguo Testamento. Pero volviendo hacia las naciones que han perseguido al pueblo judío, dijimos que estuvo Roma, y después de Roma en el siglo tercero, siglo 200, de 235, se levantaron hombres, emperadores que quisieron destruir al pueblo judío, no solamente esparcerlos de la tierra como lo quisieron hacer los primeros emperadores, sino aniquilarlos por completo. Y entre ellos se distingue Trajano entre el año 1009 y 1011. Después de este estuvo Marco Aurelio. Después estuvo Severo en el año 202. Hombres que estos emperadores que no solamente quisieron apagar el cristianismo y la religión judaica, sino aún al grado que dieron decretos de la aniquilación completa del pueblo judío,
después en el siglo 235, se levantó Maximino, otro emperador, en el cual dirigió a la misma vez una grande persecución contra la iglesia para querer ¿qué? Apagar el cristianismo, pero detrás de ello la aniquilación de la raza judía. Decio, entre el año 250 y 251, donde se levantaron grandes persecuciones en contra de la iglesia cristiana y llevó masacres, pero no pueden eliminar la iglesia. ¿Por qué? Porque el troncón sigue en pie, y el troncón es el pueblo judío, es el judaísmo. La raíz, claro que es el Señor Jesús. El tronco es el pueblo de Israel, y todo lo demás somos nosotros, la iglesia. Para que la iglesia deje de existir, tienen que cortar el tronco, y para que el tronco deje de existir, tienen que sacar la raíz, y nunca sería eso. Es algo imposible. Después de estos hombres que se levantaron para llevar una aniquilación en contra del pueblo judío, en lo cual es algo imposible, porque ya lo dije y lo vuelvo a repetir, que el pueblo judío es el tronco donde nosotros, la iglesia, somos las ramas, el follaje y todo lo demás. Decíamos que el pueblo judío, después de los subsiguientes siglos, hubo diferentes tipos de persecuciones, pero estas persecuciones de la aniquilación del pueblo judío no fueron ya introducidas por naciones paganas, imperios paganos, sino habiendo tomado una metamorfosis en el año 335, a principios del siglo IV, en los llamados 4 concilios. El más prominente, concilio de Nicea, o el concilio de Constantinopla, otros concilios en Jerusalén, y vinieron otros concilios después. O Alaya Capitalina, que era Jerusalén, Alejandría, donde era la base del gran crecimiento de la iglesia cristiana. Alejandría, Turquía, Francia, países modernos, donde en Francia estaba la ciudad de León, donde fueron llevados a una gran masacre nuestros hermanos cristianos. Pero después de que la iglesia, habiéndose formado en una institución política religiosa, esta nueva estructura de la bestia, del dragón, que ahora ya tiene cuernos y una boca que habla grandezas, esa metamorfosis sirvió solamente para que la iglesia apostatara, y habiéndose convertido ahora la iglesia cristiana en una institución política religiosa. Ahora esta empezó a perseguir a los judíos, buscando su aniquilación y usando expresiones que para este tiempo son muy comunes. Los judíos son malditos porque crucificaron a Cristo. Y tomando aún así bases bíblicas, usando la expresión del pueblo cuando pidieron la crucifixión del Señor Jesús, y supuestamente Poncio Pilato se limpió las manos diciendo: yo soy limpio de la sangre inocente de este hombre. El pueblo gritó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Fueron los que gritaron, y ahora ese grito todavía sigue en pie. Supuestamente, entre comillas, entre los gentiles turbados por el espíritu asesino del antisemitismo, que siguen persiguiendo a la raza judía. Después de que esta institución llamada Iglesia Católica Apostólica Romana, apoderándose de los libros sagrados, apoderándose del Torá, apoderándose de los evangelios, de las cartas, y prohibiendo de que cualquiera que tomase en el siglo V al siglo XV, aún llamado la era del oscurantismo, donde era decretado de pena de muerte que alguien tuviese un versículo escritural. De paso digo que qué tanto juicio vamos a llevar nosotros los cristianos en este país, en este
en estas áreas del mundo donde todos tenemos más de una Biblia, mucho más de un texto bíblico, y ignoran precisamente que la Biblia que nosotros tenemos han sido Biblias la Biblia que tú traes en tus manos ha tenido un precio altísimo. No solamente por el precio que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, pero ha sido bañada de sangre por nuestros hermanos que se determinaron a que tú y yo tuviésemos la Biblia en nuestras manos, pero sufrieron bastante, quemados, estirados, encarcelados, sepultados vivos, aquellos que anhelaron y desearon que tú y yo tuviésemos la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué pasó? Ahora estos empezaron a perseguir a los judíos. Los judíos huyéndose a áreas remotas, estableciéndose como colonias, aún introduciéndose en grandes ciudades, tratando de asimilarse entre las naciones, pero guardando a escondidas el Torá. Y así ellos mismos distinguiéndose por diferentes vestuarios, vistiéndose de negro, haciéndose un rolito al lado de los oídos. Y todo eso es una forma de identificarse como judíos. Judíos porque es pueblo marcado por Dios, que nunca ha dejado de existir en medio de tantas persecuciones. Llegó los tiempos de la... Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879. A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. O llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, se levantaron las contrarreformas, y en medio de las contrarreformas se levantó un hombre distinguido para este tiempo llamado Martín Lutero. Pero así como Martín Lutero quiso que los judíos aceptaran su movimiento, y ahora él, sintiéndose defraudado de que otros recibieron su movimiento de las ya nacientes iglesias protestantes, aceptando las ideologías de Martín Lutero, el último reformador, aquel que se ganó la gracia del rey de Alemania y otros reyes en los cuales no apoyaron a la institución que ya he mencionado para mandar persecución. Siendo aceptado, fue una victoria para la iglesia, para la reforma. Pero este Martín Lutero, al considerar que el judío no aceptó sus enseñanzas, los categorizó como sus sinagogas como centros de fornicación, centros de prostitución. Las llamó las sinagogas centros de demonios. Y así ocasionó ahora que ya no la iglesia estructurada más grande, sino que todas las demás empezaron a tomar la misma actitud, persiguiendo al pueblo judío, a la raza judía. Y de aún después de Martín Lutero, en el siglo VI, levantándose un movimiento que para este tiempo es un movimiento muy fuerte. Mahoma, el mahomatismo, los islámicos o musulmanes, habiendo hallado gracia en los principios, los judíos en el naciente movimiento islámico, y habiendo aún los judíos teniendo protección de ellos en contra de los azotes de la iglesia apóstata, los judíos tuvieron cierto apoyo de ellos en protección en Jerusalén y en Egipto. Pero después de que Mahoma quiso que los judíos aceptaran también su movimiento, y al sentirse él defraudado que los judíos no aceptaron a Mahoma,
entonces empezó también ¿qué? El azote a través de este gran movimiento llamado musulmán en contra de la raza judía. Vuelvo a repetir, no borrar sus creencias, sino buscar su aniquilación, o sea, borrarlos del mapa por completo. Pero así como el pueblo judío no aceptó los dioses de los faraones, no aceptó la estatua de Nabucodonosor, no aceptó las mitologías ni los dioses paganos de los griegos, no aceptó al César como Dios, no aceptó a Mahoma como sucesor, o más bien no aceptó primero al Señor Jesús como el Mesías, y no aceptó a Mahoma, estoy hablando del judío, el cual es marcado por Dios, judío en el cual no aceptó, y quiero hacer entre paréntesis una aclaración, de que no aceptó al Señor Jesús, no porque fuesen duros de corazón, sino porque la palabra de Dios nos dice por medio del apóstol Pablo cuando escribe a los romanos: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que no haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Entonces todo Israel será salvo. Expresiones del apóstol Pablo. Y también Pablo nos dice que porque si ellos hubiesen conocido al Señor de gloria, nunca le hubiesen crucificado. Y si ellos, los príncipes de Israel, hubiesen conocido al Señor Jesús, al Señor de gloria, nunca lo hubiesen crucificado. ¿Y dónde estaríamos nosotros? Seguiríamos caminando sin Dios y sin esperanza, 2 veces muertos y desarraigados. Y esa es una de las cosas que es importante que nosotros entendamos, la causa del endurecimiento al pueblo dirigente en el tiempo del Señor Jesús, por causa de nosotros. Pero digo, se levantó el movimiento Mahoma, no aceptaron a Mahoma y sufrieron persecución. Se levantó el movimiento de la Reforma, Martín Lutero, no lo aceptaron y sufrieron persecución. Y para este tiempo, el tiempo señalado, podremos decirlo así, el tiempo del siglo XIX o a fines del siglo XVIII, al comienzo del siglo XIX, a los tiempos de la Primera Guerra Mundial, habiendo las naciones europeas teniendo unificadas, se unificaron las naciones europeas, o más bien tenían una especie de tratados entre ellas. Después de la Primera Guerra Mundial se llevó el movimiento de la ONU, pero antes de ello las naciones tenían un distintivo, más vuelvo a decir las naciones europeas, era el distintivo entre ellos era lo que es Portugal, España, Francia, Italia, Checoslovaquia, Suiza, por la Gran Bretaña, Dinamarca, Polonia, países que se distinguían tenían un distintivo muy único: despreciar a la raza judía. Precisamente miramos que se elaboró ese desprecio, ese odio que se fue fomentando en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, habiendo aún Alemania culpado a los judíos de que por causa de ellos habían perdido la Primera Guerra Mundial, porque Alemania también fue la que provocó la Primera Guerra Mundial, y habiendo ellos levantado un resentimiento en contra del pueblo judío en Alemania, para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1939, comenzó la llamada Noche de los Cristales Rotos o el Septiembre Negro, donde el gobierno de la ya estable movimiento nazi en cargo de Adolfo Hitler, levantó precisamente a las masas civiles para que se levantaran en contra de los civiles judíos. ¿Y qué ocasionó ahí? Ocasionó el inicio de no el odio, sino el inicio para que se desatara
el odio que había entre la raza alemana y las razas europeas en contra del pueblo judío. ¿Por qué digo naciones europeas? Porque no fue solamente Alemania. Alemania inició, dio el decreto, pero miramos los campos de concentración apoyados por las diferentes razas, entre ellas Polonia, donde Polonia también está distinguida entre una de las naciones para este tiempo más antiseméticas. Italia, antiseméticos, países en los cuales no han dejado de estar el resentimiento en contra del pueblo judío. Pero aunque estas naciones, en el tiempo del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, no hubo una nación europea que se haya levantado a favor de la raza judía. Hasta que llegó el tiempo en que Dios forzó a la nación de los Estados Unidos a que entrara a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no quería. La Gran Bretaña le rogaba, Francia, que interviniera en la Segunda Guerra Mundial y no quería intervenir. Hasta que Dios levantó a Japón, este ataque traicionero en contra de Hawái, provocó de que Estados Unidos se levantara y entrara en la Segunda Guerra Mundial y cambió el curso de la guerra por completo. Cambió el curso por completo. Y así Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha levantado como, o Dios la ha usado para ser como el ombligo que sustenta a la madre al bebé. Así Estados Unidos ha sido para Israel. Es donde Israel, la nación ha sido fortalecida por el país de los Estados Unidos, usando precisamente a esta nación. Pero decía que ninguna nación se levantó a favor del pueblo judío. Y se llevó a cabo el terrible histórico acontecimiento, el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron masacrados, torturados. La historia está marcada no solamente de aniquilaciones, sino que la raza judía fue metida a torturas, a humillaciones de las más imaginables. Entre ellas están las historias de las mujeres en las cuales le sacaban los fetos a las mujeres sin anestesia, atadas de los pies y de las manos, sacaban los fetos para hacer experimentos los doctores alemanes. Y aún con esas mentes turbadas, que aún parece cosa increíble de creerlo, aún está marcado y es historia, y cada quien puede buscarlo en su debido tiempo, tal vez en libros de historia, o también puede entrar a las redes sociales, en la internet, y sacar información sobre historia del Holocausto, donde las mentes turbadas aún metían gatos dentro de las mujeres después de haberles sacado el feto. Y los gatos, sentirse ahogar, despedazaban las mujeres por dentro. Y aún las mujeres dice que rasgaban sus vientres el tratar de sacar a los animales. Y aún no consciente con eso, aún está en la historia que cuando las mujeres miraban que la soltaban y querían hacer eso, aún todavía les cortaban las manos. Cosas horroríficas que permitió Dios que esta raza cometiese con el pueblo judío. ¿Para qué? Para que se cumpliese el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde la mujer, la raza judía, sufrió un dolor tremendo, dolor como mujer de parto, para que después del dolor naciese el estado moderno del pueblo judío. Ahora, el pueblo judío, la raza judía, desde el año de 1948, para este tiempo, un promedio de 66 años alrededor de establecimiento de la raza judía, donde esta raza, que en menos de 60 años o 50 años, podremos decirlo así, ha sido una raza que se ha distinguido, una nación que ha sobrepasado
a naciones que están establecidas ya por siglos, pero se encuentran el pueblo de Israel en una posición que es admirable. Es admirable en el sentido económico y en el sentido militar. ¿Por qué? Porque en menos de 50 años o en menos de 25 años, la nación de Israel se estableció como una de las naciones más estables y fuertes económica y militarmente. Después de su establecimiento como una nación en el año de 1948, habiendo tomado precisamente una resolución en las Naciones Unidas, el Estado de Israel quedó oficialmente como un miembro dentro de las Naciones Unidas. Pero en el año 1948, en mayo, en cuando la Gran Bretaña bajó la bandera y se subió la bandera blanco-azul con la estrella de David al centro de la nación de Israel, los países de alrededor, las naciones árabes, buscaron hacer lo que Alemania no pudo hacer: aniquilar la nación judía. Y las naciones de alrededor, Egipto al sur, Jordania, Saudi Arabia, Siria, Irak, Líbano, aún estuvo Irán, aún otros países que intervinieron, ya sea militarmente o económicamente, para la aniquilación de la raza judía. Una nación que venía del holocausto, de la muerte, de las cenizas, de los huesos, que era imposible que una nación acabando de nacer, en un periodo de menos de 3 años, de haber pasado el horrible holocausto, con la población completamente baja, pudiese haber establecido como una nación, sin ejército, sin dinero, sin un gobierno bien estable. Pero ¿qué es lo que hizo? La mano del Señor, la mano de nuestro Dios, la mano del Altísimo sigue en pie al cumplimiento de la palabra dicha por Jeremías en el capítulo 31. Primero dejarán de regir las leyes que rigen la creación, que Israel dejar de ser nación. Y la palabra de Dios sigue en pie. Y para la sorpresa del mundo, la nación de Israel venció las naciones de alrededor. Llegó el año de 1956, otra guerra, la guerra del 74, la guerra del 67, 68. Israel ha sufrido guerras tras guerra tras guerra con el propósito de estas naciones de la aniquilación del pueblo judío. Siria al norte, Egipto al sur, la guerra del Yom Kippur, en una guerra de un acto traicionero también, de estas naciones queriendo eliminar por completo la nación de Israel. Para sorpresa del mundo, Israel destruyó estas naciones. En la guerra milagrosa que se le llama la guerra de los 6 días, la guerra del 67, la guerra del 68, donde miramos milagros de Dios operando en el pueblo judío. ¿Y qué decimos en el sentido económico? Sin dar historia del movimiento sionista del fines del siglo XVIII a principios del siglo XIX. Los milagros de Dios al cumplimiento de la palabra siguen en pie. Y todo esto es muestra del cumplimiento de la palabra de Dios dicha por Jeremías en el capítulo 31, versículo 35 al 36. Pero para este tiempo, en el año en el cual nosotros estamos, miramos para atrás y miramos el cumplimiento de la palabra de Dios dicha por Jeremías en Israel, y miramos el crecimiento espantoso, ya no solamente de una raza o una nación, sino de naciones y razas uniéndose con un mismo resentimiento en contra del pueblo judío. Y lo más irónico de lo que comenzó allá en los concilios a fines del siglo III y a principios del siglo IV, la ola de antisemitismo y en contra del pueblo judío,
para este tiempo ha llegado a una cúspide que es de asombrarse. No es ningún secreto para este tiempo donde nuestro país, México, es uno de los países donde el antisemitismo se ha desarrollado como nunca lo hemos mirado. Argentina, el resentimiento en Estados Unidos en contra de la nación de Israel está creciendo. Los países europeos, no se diga en los países musulmanes, aún Japón, China, Rusia para este tiempo. Y miramos el brote de la simiente del hongo maligno del antisemitismo en contra del pueblo judío. Pero hay malas noticias para todos aquellos que se han levantado en contra de la raza judía. Y es esto, y lo vuelvo a anticipar, dicho por el profeta Jeremías, que si estas leyes faltaran, las leyes que rigen la creación, dice el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. ¿Qué quiere decir? Que si todas las naciones de la tierra se juntaran, ¿para qué? Para querer evadir, tumbar, quitar las leyes que rigen la creación, dejar de que la ley bramase, dejase de que la luz del día saliese, dejar de que la luna girara alrededor del sol, que las estrellas brillasen. Si las naciones se juntaren y pudieran evitar de que las estrellas dejaren de brillar, entonces también podrían juntarse para poder dejar que Israel sea una nación. Y esto es que absurdo, nunca podrán hacerlo. Pero miremos ahora en el sentido de los cristianos. Miremos la ignorancia que hay entre el pueblo cristiano concerniente al pueblo judío. Y no nomás mirar la ignorancia, sino miremos ahora que la arrogancia que existe en ellos. Pablo advierte a los romanos diciendo, para que no seáis acerca mismo de vosotros arrogantes. Y la arrogancia no es aceptada delante de nuestro Dios. Y miremos un cristianismo arrogante. ¿Fruto de qué? De echarse juicios a sí mismos por ignorar la nación de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío, en el cual se ha hecho a un lado, y las naciones que profesan cristiandad. Y nosotros los que decimos cristianos hemos ignorado al pueblo judío, olvidándonos de qué, de que es un pueblo bendito. Es un pueblo en el cual el Señor ha llamado, ¿para qué? Para regir las leyes, no, sino para regir las naciones con vara de hierro. ¿Cuándo? En ese día maravilloso de la venida de nuestro Señor Jesús. Como gentiles no podemos ni debemos olvidarnos del pueblo judío. Nunca debemos olvidarnos de que a través de ellos viene nuestra salvación. Que nuestro Señor Jesucristo vino conforme a la promesa de la raza judía. Que los hombres pioneros, los hombres en el cual el Señor Jesús llamó para que quedara el canon sagrado y fuesen inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que tú y yo tenemos como el Nuevo Testamento o toda la palabra de nuestro Dios. Los evangelios, los hechos y las cartas fueron escritas por raza judía, por pueblo judío. Y la historia da razón de que de los diferentes hombres distinguidos en medicina, en ciencia, en tecnología, en agricultura, a través de qué nos hemos beneficiado, a través de la raza judía. Algo en el cual, si lo aceptamos, es. Si no lo aceptamos, también es. La diferencia está en que si lo aceptas, te echas la bendición de Dios en ti. Si lo desprecias y lo desechas, no quita la realidad de las cosas, pero te acarreas juicio a ti mismo. Por eso es que el pueblo gentil no debe de ignorar este misterio. El endurecimiento en parte ha acontecido en Israel
hasta que toda la plenitud de los gentiles, toda la plenitud establecida, marcada por nuestro Dios, entremos al plan de salvación de nuestro Señor Jesús. Pero ahora, examinémonos a nosotros mismos. ¿Cuál es tu relación en tu mente y en tu corazón concerniente al pueblo judío? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Solamente lo consideras como una raza entre las demás razas de la tierra que no tienen la bendición de Dios? Para este tiempo sería algo absurdo y una demencia, mentes saturadas, turbadas por el Dios de este siglo, en el cual ignore el hecho de que a través de la historia, una raza que ha sido perseguida para su iniquilación y no han podido. Una raza que ha sufrido guerras y no han podido vencerla. Una nación en la cual para este tiempo está considerada entre la cuarta potencia sobre la faz de la tierra en menos de 50 años. ¿Sería eso solamente causa de la sagacidad de una raza como lo es la raza judía? No. Es una raza, queramos o no, en la cual es llamada para ser bendita por nuestro Dios. Y la palabra de Dios sigue en pie. Yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Tú haces la decisión. O bendices al pueblo judío para contrarrestar la ola de antisemitismo, o lo maldices para maldición tuya. Dios te bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.